Bienvenidos a un análisis profundo sobre uno de los momentos más tensos, incómodos y a la vez satisfactorios en la historia de la televisión hispana. Todos conocemos a Shakira. No solo es una estrella del pop, es un fenómeno cultural, una políglota y una de las mentes más brillantes de la música actual. Pero incluso con ese currículum, no se salvó de la condescendencia. Situémonos en el contexto. Ciudad de México. Un set de televisión brillante, cámaras de alta definición y una presentadora que, en ese momento, se sentía la dueña de la verdad absoluta. La entrevista fluía con normalidad hasta que surgió el tema del lenguaje. La conductora, con un tono que pretendía ser constructivo pero que destilaba una superioridad evidente, lanzó el comentario que encendería la mecha. Shakira, tu acento es muy marcado. ¿No crees que para ser una estrella global deberías hablar un español más limpio, más mexicano, quizá? El aire en el estudio se podía cortar con un cuchillo. Lo que la presentadora llamó limpio era en realidad un ataque directo a las raíces barranquilleras de la cantante. Fue un intento de invisibilizar el Caribe. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Shakira no se ofendió de inmediato. No saltó. Se tomó un segundo. Ajustó su postura y, con una sonrisa que ya advertía el peligro, comenzó a dar una clase magistral. Explicó que el español no le pertenece a una sola región. Habló sobre cómo el lenguaje es un organismo vivo que se nutre de la costa, de la montaña, de la calle y de la historia. Con una precisión quirúrgica, desarmó el argumento de la neutralidad, demostrando que lo que la conductora llamaba incorrecto era, de hecho, una herencia literaria y cultural inmensa. La conductora intentó interrumpir, trató de justificar que lo decía por el bien de la audiencia. Fue ahí donde Shakira soltó la frase que lo cambió todo: mi acento es el sonido de mi tierra, y si no puedes entender la riqueza de mi tierra, quizás el problema no es mi forma de hablar, sino tu forma de escuchar. El público en el set, que inicialmente estaba en silencio por contrato, no pudo evitar romper en un aplauso espontáneo. La tensión subió tanto que, al ir a comerciales, se reportó que la presentadora rompió en llanto, no de tristeza, sino de la más pura frustración al verse superada intelectualmente frente a millones de personas. Este incidente no fue solo un momento viral, fue un cambio de paradigma. Por años, se nos dijo que para triunfar había que sonar de cierta forma, vestir de cierta forma, ocultar de dónde venimos. Shakira, en esa silla, representó a millones de latinos que han sido señalados por su acento en las oficinas, en las escuelas y en el extranjero. Hoy, años después, vemos que la presentadora quedó en el olvido, mientras que Shakira sigue llenando estadios hablando como le da la gana. Porque al final del día, el talento no necesita un acento neutro para brillar. La lección es clara: nunca intentes corregir a alguien que tiene el orgullo de sus raíces como escudo y la inteligencia como espada. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que la televisión ha cambiado realmente o seguimos juzgando a las personas por cómo pronuncian las palabras? Los leo en los comentarios. Bienvenidos a un análisis profundo sobre uno de los momentos más tensos, incómodos y a la vez satisfactorios en la historia de la televisión hispana. Todos conocemos a Shakira. No solo es una estrella del pop, es un fenómeno cultural, una políglota y una de las mentes más brillantes de la música actual. Pero incluso con ese currículum, no se salvó de la condescendencia. Situémonos en el contexto. Ciudad de México. Un set de televisión brillante, cámaras de alta definición y una presentadora que, en ese momento, se sentía la dueña de la verdad absoluta. La entrevista fluía con normalidad hasta que surgió el tema del lenguaje. La conductora, con un tono que pretendía ser constructivo pero que destilaba una superioridad evidente, lanzó el comentario que encendería la mecha. Shakira, tu acento es muy marcado. ¿No crees que para ser una estrella global deberías hablar un español más limpio, más mexicano, quizá? El aire en el estudio se podía cortar con un cuchillo. Lo que la presentadora llamó limpio era en realidad un ataque directo a las raíces barranquilleras de la cantante. Fue un intento de invisibilizar el Caribe. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Shakira no se ofendió de inmediato. No saltó. Se tomó un segundo, ajustó su postura y, con una sonrisa que ya advertía el peligro, comenzó a dar una clase magistral. Explicó que el español no le pertenece a una sola región.
Habló sobre cómo el lenguaje es un organismo vivo que se nutre de la costa, de la montaña, de la calle y de la historia. Con una precisión quirúrgica, desarmó el argumento de la neutralidad, demostrando que lo que la conductora llamaba incorrecto era, de hecho, una herencia literaria y cultural inmensa. La conductora intentó interrumpir, trató de justificar que lo decía por el bien de la audiencia. Fue ahí donde Shakira soltó la frase que lo cambió todo: mi acento es el sonido de mi tierra, y si no puedes entender la riqueza de mi tierra, quizás el problema no es mi forma de hablar, sino tu forma de escuchar. El público en el set, que inicialmente estaba en silencio por contrato, no pudo evitar romper en un aplauso espontáneo. La tensión subió tanto que, al ir a comerciales, se reportó que la presentadora rompió en llanto, no de tristeza, sino de la más pura frustración al verse superada intelectualmente frente a millones de personas. Este incidente no fue solo un momento viral, fue un cambio de paradigma. Por años, se nos dijo que para triunfar había que sonar de cierta forma, vestir de cierta forma, ocultar de dónde venimos. Shakira, en esa silla, representó a millones de latinos que han sido señalados por su acento en las oficinas, en las escuelas y en el extranjero. Hoy, años después, vemos que la presentadora quedó en el olvido, mientras que Shakira sigue llenando estadios hablando como le da la gana. Porque al final del día, el talento no necesita un acento neutro para brillar. La lección es clara: nunca intentes corregir a alguien que tiene el orgullo de sus raíces como escudo y la inteligencia como espada. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que la televisión ha cambiado realmente o seguimos juzgando a las personas por cómo pronuncian las palabras? Los leo en los comentarios.